enganchar más fácilmente con las variables de una indagación científica. Para ello, vamos a recordar un punto muy importante sobre este aspecto. ¿Qué son las variables de indagación? Las variables son aquellas características, como su nombre lo dice, variables, que varían, que cambian o se modifican en un experimento y que por ello son esenciales para diseñar investigaciones científicas. Si nos vamos a autores de investigación científica como Hernández Sampieri, él nos habla que una variable es una característica que adopta valores diferentes y que puede ser medida u observada. Por ejemplo, en la situación que se ha planteado, algunas características que pueden cambiar o se pueden modificar en el experimento, por ejemplo, pueden ser la concentración de detergente con la que han sido regadas esas plantas, ¿cierto? Perfecto. Algunas variables pueden ser el crecimiento de las plantas, la cantidad de agua. Las variables entonces son esas características, esos aspectos de ese experimento, de ese fenómeno, de ese hecho científico donde yo voy a centrar mi atención. Pero de todas las variables, yo voy a enfocarme en algunas de ellas para poder estudiarlas. Y son estas variables, estas características donde yo voy a desarrollar mi indagación. Entonces, nuevamente, recordamos que estas variables son estas características de este hecho, fenómeno o esta situación que estoy presentando. Vamos a conocer algunas de las variables en una indagación científica. Para ello, por ejemplo, tenemos tres variables que están muy claramente detalladas en el currículo nacional. La variable independiente, la variable dependiente y la variable interviniente. ¿Y a qué se refieren ellas? Vamos a analizarlas una por una. La variable independiente, queridos colegas, es llamada también causa. En una situación, en un experimento, esta variable independiente es lo que voy a modificar, lo que voy a manipular, lo que voy a cambiar. Esta variable, por ejemplo, para este caso, estamos analizando, se llama independiente porque no depende de otras variables en el experimento. Por ejemplo, en este caso, que vamos a regar, vamos a ver cómo es que las plantitas son afectadas conforme están siendo regadas por esas aguas con restos de detergente, con distintas concentraciones de detergente. Entonces, la concentración de detergente que yo voy a variar en ese experimento, por ejemplo, a una le puedo colocar muy bajita concentración, a otra le voy aumentando, otra quizá sin detergente, pero voy a manipular las diferentes concentraciones de detergente en el agua para ver cómo es que crecen esas plantas acorde a las diferentes concentraciones de detergente. En este caso, por ejemplo, la variable independiente, la que voy a manipular, ¿cuál va a ser? Excelente. La concentración de detergente. Perfecto. Vamos a seguir analizando las variables de esta situación que se ha presentado. Entonces, en esa situación, yo voy a manipular diferentes concentraciones de detergente. Pero, ¿qué efecto voy a observar o voy a medir? ¿Qué es lo que quiero comprobar en esta indagación? ¿Qué queríamos comprobar? Excelente. Queremos comprobar el crecimiento de esas plantas que han sido regadas con diferentes concentraciones de detergente. A este efecto, a esto que voy a observar, a esto que voy a medir, lo voy a llamar variable dependiente. Acá, por ejemplo, estamos viendo
como la variable dependiente es el resultado o efecto, como lo habíamos mencionado, que se mide en el experimento. ¿Y por qué se llama dependiente? Se llama dependiente porque depende de los cambios que yo estoy haciendo en la variable independiente. ¿Qué cambios estuve haciendo? Las diferentes concentraciones de detergente. Entonces, la variable dependiente o efecto depende de esos cambios de diferentes concentraciones. Por ejemplo, en este caso, el efecto que yo estoy buscando, ¿cuál es? ¿Cuál sería la variable dependiente, queridos colegas? Excelente. El crecimiento de las plantas. Si nos vamos un poco a los autores, Hernández Sampieri nos menciona que la variable dependiente es ese efecto observado al cambiar la variable independiente. Y como muy bien lo hemos analizado, para este caso la variable dependiente es el crecimiento de las plantas. Muy bien, queridos colegas. Excelente. Ahora vamos a ver estas variables que también nos hace referencia el Currículo Nacional de Educación Básica. Para el sexto ciclo nos hacen mención de las variables intervinientes o variables controladas. ¿Y qué son estas variables intervinientes? Es importante recordar que las variables intervinientes son aquellas que tienen que controlarse porque pueden afectar mis resultados, pueden afectar la variable dependiente, es decir, puede afectar lo que yo voy a medir. Por eso tengo que controlarlo. Por eso es que tengo que tener en cuenta claramente que estos aspectos tienen que mantenerse constantes. Entonces, vamos a hacer un poquito más de referencia a las variables intervinientes. Por ejemplo, las variables intervinientes o controladas, como muy bien lo hemos analizado, se tienen que mantener constantes, porque si no, pueden alterar los resultados de mi experimento. Con eso me aseguro que nada afecte los resultados que yo voy a obtener, es decir, que nada afecte a la variable dependiente. Por ejemplo, para el caso que hemos presentado en la situación significativa, es importante que en mi experimentación yo utilice el mismo tipo de planta para que no altere mis resultados. Es importante que si voy a utilizar macetas para ver el crecimiento de las plantas, utilice el mismo tamaño de maceta, que estén sometidos a la misma temperatura, a la misma cantidad de luz solar, al mismo ambiente, para que puedan mantener resultados constantes y no alteren mi variable dependiente. Según Bunge, las variables controladas o intervinientes son fundamentales para mantener la validez del experimento. Mientras yo controle estas variables intervinientes, la validez de mi experimento es mucho más alta.